Buenas tardes, Dios les bendiga. Hace 8 días no estuve con ustedes, pero aquí estoy. Hemos estado hablando ya 2 sábados, primero de esperar en Dios, y después Nahum estuvo compartiendo acerca de esperar en Dios, pero avanzar, no quedarnos. Esperar en Dios no es detenernos. Y algo que nos va a ayudar a esperar en Dios, pero ir avanzando, es la combinación perfecta. Yo lo llamo así, la combinación perfecta. Lo llamo la combinación perfecta porque en esta combinación hay poder. Poder para perfeccionarnos a nosotros. En esta combinación hay poder para usarnos grandiosamente a nosotros. Esta combinación perfecta tiene el poder para transformar vidas, para transformar lugares, para transformar pueblos, para transformar países. Y esta combinación perfecta trae 2 partes o 2 elementos: la poderosa palabra de Dios y el maravilloso Espíritu Santo. Ahí hay poder. La poderosa palabra de Dios y el maravilloso Espíritu Santo. Y necesitamos de los 2 para que haya fuego. Y necesitamos de los 2 para que haya una inundación de Dios en nuestro ser. Una inundación es que nos vamos llenando, nos vamos llenando, nos vamos llenando. Necesitamos esta combinación perfecta para que la gloria de Dios se manifieste poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Hay quienes se llenan de la palabra y no buscan una manifestación consciente del Espíritu Santo. Hay quienes se llenan de la palabra, pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Hay quienes se llenan de la palabra, pero no son llenos del Espíritu Santo. Y a lo que me refiero con la condición perfecta, con la combinación perfecta, es que necesitamos a los 2. Pero hay otros que no se llenan de la palabra, sino que se llenan mucho del Espíritu Santo, pero no conocen las Escrituras. O no estudian profundamente las Escrituras, no profundizan en la palabra. Dios espera que tú y yo crezcamos. Es algo natural que tiene que pasar en todo ser vivo. Recuerda que a principio de este año estuvimos hablando de que era necesario que nosotros crezcamos como seres vivos. Hablamos a principio del año del proceso de todo ser vivo: nacer, crecer, reproducirse, morir y en nosotros resucitar. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos. Pero Él no quiere que nosotros lo hagamos desbalanceadamente. Él no quiere que nosotros crezcamos de un lado o que crezcamos solamente del otro. Él quiere que nosotros tengamos un balance entre la palabra y el Espíritu. El balance es que tengamos de los 2. Hay personas que creen que nosotros no podemos predicar la palabra sin el Espíritu Santo, porque ellos consideran: desde que tú prediques la palabra, eso ya lleva Espíritu Santo, así que no tienes que buscar al Espíritu Santo. Porque la palabra misma, dicen ellos, ya trae el Espíritu Santo. Bueno, miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Y dice: pues nuestro evangelio, está hablando Pablo a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder del Espíritu Santo. Esto que nos está diciendo Pablo nos está dando a entender que sí podría entonces haber llegado con palabras solamente. Pero él está haciendo la aclaración: mira, lo que yo les he enseñado no han sido solamente la palabra. Ha llegado esa palabra con el poder del Espíritu Santo. Él se estaba refiriendo también que él hubiera podido predicar
sin la manifestación consciente del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero cuando te estoy hablando varias veces de la manifestación consciente del Espíritu Santo? Es que veamos algo que cambia por la obra del Espíritu Santo, algo que pasa por la obra del Espíritu Santo, algo que se manifiesta por la obra del Espíritu Santo. Esa es la manifestación consciente. Es decir, cuando viene la palabra, sí, la palabra en sí misma trae poder. La palabra en sí misma se puede manifestar. Pero es que cuando viene con la unción del Espíritu Santo, eso es algo explosivo, eso es dinamita. Eso es algo transformador. Hay manifestaciones extraordinarias cuando el Espíritu Santo viene a respaldar la palabra. Hay manifestaciones visibles cuando el Espíritu Santo respalda la palabra. Hay manifestaciones notorias, hay cosas que hacen la diferencia cuando el Espíritu Santo respalda la palabra. Cosas pasan. Y no solo se los dijo a los de Tesalónica, se los dijo a los de Gálatas también. Se los dijo a los corintios. Pablo entendió que era necesario no solamente predicar con palabras, sino que era esencial la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Él lo entendió. Aún Pablo les pedía a sus consiervos, les pedía que oraran por él para que cuando él predicara lo hiciera con denuedo. Denuedo, la palabra denuedo quiere decir valentía, sin límites, sin barreras, que nada me detenga. Pero eso ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es que nosotros podemos ir con esa valentía. Cuando Pedro recibió en el Pentecostés el Espíritu Santo, Jesús les había prometido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Vas a predicar con poder, vas a llevar la palabra con denuedo, con valentía, sin límites, nada te detendrá. Y lo vimos en Pedro. Pedro recibió el día de Pentecostés, recibió el Espíritu Santo, y él fue y predicó de esa manera. Pedro ya conocía la palabra, porque no solamente conocía la palabra escrita, conocía la palabra vivificada, que es Jesús mismo. Pedro había estado ya con la palabra viva, que era el mismo Jesús. Sin embargo, ¿qué necesitaba? El poder del Espíritu Santo, porque Jesús había partido. Entonces necesitaba el poder del Espíritu Santo que lo respaldara en esa palabra que él había conocido. Ahora, lo necesitó Pedro, lo necesitó Pablo. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Nosotros conocemos la palabra, pero muchas veces no tomamos decisiones de acuerdo a la palabra porque nos hace falta fuerza para vivir la palabra. ¿Y quién nos da esa fuerza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Isaías dice en capítulo 55, versículo 11, dice que la palabra no regresará vacía. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así dice la palabra. Es decir, la palabra por sí sola va a producir aquello para lo cual fue enviada. Eso es por la presencia inconsciente del Espíritu Santo. Es decir, no la vemos. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando, sino la misma palabra produce algo. Pero de lo que yo te estoy hablando es de la presencia consciente del Espíritu Santo. Cuando vemos esa manifestación, cuando esa manifestación se exterioriza, no solo pasan cosas aquí adentro, sino que ya empiezan a pasar afuera. ¿Usted recuerda cuando Pedro caminaba y dice la palabra que qué pasaba con los enfermos? Eran sanados.
sin Él tocarlos. ¿Por qué ocurría eso? Porque había una manifestación del Espíritu Santo que se desbordaba de Él y establecía jurisdicción alrededor de Él. ¿Quién lo hacía? El Espíritu Santo fluyendo en Él. Entonces, es verdad, la palabra va a cumplir el propósito. Pero te estoy hablando es de aquello que hace el Espíritu Santo y hace como que todo eso explote aún más. Todo eso se manifieste aún más. No podemos en ningún momento subestimar la palabra y decir que la palabra no va a obrar porque Dios es soberano. ¿Yo cómo voy a decir? No, la palabra sola no va a obrar si Dios es soberano y Él obra como Él quiere. Y si Él quiere utilizar la palabra sin que haya ninguna manifestación del Espíritu Santo, lo hace. Pero lo que nosotros vemos a través de todo el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera visible para respaldar la palabra. Y a eso es que yo llamo la combinación perfecta. Necesitamos de esa combinación perfecta. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay mayor poder. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay mayor obrar de Dios. Para algunos puede ser muy cómodo que la palabra solita se manifieste. Solo hablar la palabra y que las cosas sean hechas. Muy cómodo. ¿Por qué sería muy cómodo? Porque entonces no tenemos que esforzarnos por buscar la manifestación, la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Es fácil. Hermano, solo hable la palabra y ya las cosas son hechas. Pero no es así. Porque necesitamos esa búsqueda del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de búsqueda, otra vez, cada que hablamos de búsqueda te digo esto, no es que se haya perdido. Cuando hablamos de búsqueda es esforzarme por conocerle más, esforzarme por tenerlo más, esforzarme por tener más de Él. Entonces nosotros necesitamos esto. Miremos el ejemplo de la palabra en la parábola de las 10 vírgenes. Vayamos a Mateo, capítulo 25. Y nos dice el capítulo 25, en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus ¿qué? Lámparas. ¿No tomaron consigo? ¿Qué? Aceite. Grabes eso. A lámpara y aceite. La combinación perfecta. Cuando hay lámpara y hay aceite, hay luz. Cuando hay lámpara y no hay aceite, no hay luz. Cuando hay aceite y no hay lámpara, no hay luz. Pero cuando hay lámpara y hay aceite, hay luz. Ok, sigamos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Juntamente. Oiga, las prudentes fueron inteligentes. Ellas entendieron la combinación perfecta. Ellas entendieron que necesitaba lámpara y aceite. Y a la medianoche, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. Y tardándose el esposo, las 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron y arreglaron sus lámparas. Yo creo que cuando vino el novio le dijeron: despierta, despierta. Mas las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga. La lámpara simboliza la palabra de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 119 que dice: lámpara
es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces, ¿la lámpara qué representa? La palabra. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Recuerde que también cuando Samuel vino y llamó a David y lo trajeron a David, lo ungió con aceite y dice la palabra que desde ese momento David caminó con el Espíritu Santo sobre él. Entonces vemos acá que la lámpara representa la palabra y el aceite representa el Espíritu Santo, la combinación perfecta. Hay personas que ni siquiera tienen lámparas porque no estudian la palabra, porque no leen la palabra. Y si no hay lámparas, ¿para qué aceite? Hay otras personas que tienen aceite, la unción del Espíritu Santo. Perdón, repito. Hay personas que tienen lámparas, es decir, tienen la palabra, estudian la palabra, pero no tienen la unción del Espíritu Santo. No se esfuerzan por buscar más del Espíritu Santo. Entonces hace falta una manifestación más poderosa. Y hay las otras personas que tienen el aceite, pero no estudian la palabra, no profundizan la palabra, no leen la palabra, no meditan en la palabra, no estudian la palabra. Necesitamos las dos cosas: la lámpara y el aceite. Tener unción, aceite, sin lámpara ocasiona problemas. Hay error porque hay desenfreno y manipulación por la obra del Espíritu Santo. La combinación perfecta es lámparas, o sea, conocimiento de la palabra, y aceite, o sea, unción y manifestación del Espíritu Santo de Dios. De esta parábola que estamos hablando, podemos mirar rápidamente vamos a mirar tres aplicaciones. No vamos a mirar los detalles de la parábola, sino tres aplicaciones. De las vírgenes que tenían lámpara y aceite. Nos está hablando de una preparación para la venida del Señor. El Señor viene. Eso no cambia. El Señor va a venir. Él es fiel y Él cumple la palabra y Él va a venir. ¿Ok? Entonces el Señor viene. Pero ¿qué hacemos nosotros mientras Él viene? ¿Qué hacían las mujeres mientras dormían? ¿Qué debemos hacer nosotros? No duermas. No te duermas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué debo hacer entonces? Mientras Él viene. He aquí el consejo de Dios. Preocúpate por tu lámpara. Busca al Señor en la palabra. Preocúpate por esa lámpara, que la tengas. ¿Qué tanto conoces tú la palabra? ¿Qué tanto lees la palabra? ¿Qué tanto meditas en la palabra? Porque de lo contrario no hay lámpara. Invirtamos tiempo. Pongamos el fundamento. Esto es triste lo que te voy a decir, pero una de las religiones en las que sus miembros conocen menos de los libros que rigen su religión, el cristianismo. Donde los mismos miembros del cristianismo conocen poco de su libro sagrado. Invirtamos tiempo, pongamos fundamento. Muchas veces escuchamos prédicas que nos motivan, pero que no profundizan en la palabra. Entonces nosotros necesitamos profundizar en la palabra. Las prédicas más populares son aquellas que son motivacionales, pero que no son muy profundas en la palabra. No nos impulsan a cambios. No nos impulsan a dejar el pecado. Nos enseña poca palabra. Pero también busca y preocúpate y esfuérzate por tener aceite. Que el Espíritu Santo te llene a través de una comunión profunda con Él y puedas recibir la revelación maravillosa de la palabra. Entonces necesitamos las dos cosas mientras el Señor viene. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Es la combinación perfecta.
¿Y qué quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros o Dios con nosotros? Llevarnos a la perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si Dios me quiere llevar a la perfección, Él utiliza la combinación perfecta para llevarme a la perfección. Lámpara, palabra y aceite, Espíritu Santo. Necesitamos la combinación perfecta para, mientras el Señor viene, estar en ese proceso de transformación. Vivir como Él espera que vivamos, conforme a su voluntad. Segunda aplicación. Nosotros todos debemos dar razón de nuestra fe. Es decir, tú tienes que saber en qué crees. Debemos saber dar razón de lo que hemos creído. Nosotros no solamente cambiamos de religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Esa es nuestra fe, pero debemos conocer en qué creemos. Pero ¿cómo podemos nosotros dar razón de nuestra fe si no conocemos la palabra? La gente necesita oír la palabra, porque la palabra les dará fe. La gente necesita no solamente oír la palabra, conocer la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, necesito la palabra para recibir fe. Necesito la palabra para recibir libertad. La gente necesita que se les predique. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, para servir al Señor yo necesito la lámpara. Pero una lámpara apagada no sirve. Necesitamos ser lámparas encendidas para que el Señor nos pueda utilizar, porque el Señor quiere, necesita, Él lo estableció así. No necesita porque sea una necesidad de Él, necesita porque Él lo estableció así. Necesita personas dispuestas para Él hacer la obra mientras viene. Servicio. Necesitamos tener el aceite para poder hablar esa palabra con valentía, sin temor, solo dejar que fluya por nuestra boca. Esa valentía la tomamos por el Espíritu Santo de Dios, que produzca en nosotros esa manifestación. Necesitamos la combinación perfecta para hablar, para compartir y para dar razón de nuestra fe. Necesitamos esa combinación perfecta como algo esencial para nuestro servicio al Señor. Porque ¿qué hacemos mientras Él viene? Él vendrá y dará a cada uno conforme a lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? No vamos a poder ser hallados fieles si no tenemos la combinación perfecta. Si esas lámparas, primero, si tenemos la lámpara y esa lámpara está ardiendo con fuego, no vamos a poder ser hallados fieles. Mucha gente hace buenas obras y grandes obras de caridad por otros, y eso es bueno, pero para servir al Señor no basta con solamente la buena intención de hacer obras. Necesitamos conocer cómo servirle. Necesitamos entender. Eso solamente lo logramos a través de la palabra. ¿Y qué sacamos con conocer lo que dice la palabra para servir al Señor si no lo hacemos? Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos impulse a hacer lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para servir al Señor, conforme a la palabra. Porque cuando nosotros servimos al Señor conforme a la palabra, influenciamos vidas, transformamos vidas, vivificamos gente, trae influencia, trae cambio, trae revelación de Dios. Y ahí necesitamos la combinación perfecta. La palabra y el Espíritu. Nosotros estamos viviendo la época del mí.
La época del mí es ¿en qué me beneficio yo? Cualquier cosa que vamos a hacer en este tiempo, lo primero que viene a nuestras mentes, ¿y en qué me beneficio yo? Difícilmente, en este tiempo, difícilmente las personas se preguntan ¿en qué se beneficia Dios? Preguntamos más fácilmente ¿en qué me beneficio yo? No preguntamos ¿en qué se beneficia el reino? Seguimos preguntando ¿en qué me beneficio yo? Para nosotros cambiar esa forma de pensar necesitamos entonces, ¿qué necesitamos? La combinación perfecta. La palabra y el Espíritu. Hablar la palabra con la unción del Espíritu Santo transforma lo que nos rodea. Enviar la palabra con la unción del Espíritu Santo se manifestará de una manera gloriosa a nuestro alrededor. Y no vamos a estar preocupados cuál es el beneficio para mí. Eso nos va a dejar de preocupar. Porque el Señor se hace cargo. Cuando nosotros tenemos esta combinación, Dios se hace cargo. Nosotros necesitamos ese tipo de unción. Cuando yo tengo esa combinación perfecta, a mí ya no nos importa si hay recompensa o no hay recompensa. Porque descansamos en Dios. El mismo hecho que la palabra sea el fundamento y el Espíritu Santo, esa fuerza de poder de Dios, que el Espíritu Santo trae esa fuerza del poder de Dios. Entonces, cuando eso pasa, yo me despreocupo de todo lo demás. Nos despreocupamos de nuestras necesidades propias, nos despreocupamos de nosotros mismos y a este no le preocupa nada. Sí. Ahí tenemos que llegar. Porque ya no estamos, que nos preocupe, sí, el reino. Que nos preocupe, sí, la obra del Señor. Cuando hay esa combinación perfecta, yo no importo. Importa Él. Cuando hay esa combinación perfecta, fluyo porque Él fluye en mí. No necesitamos estar buscando el fluir. Él va fluyendo. Él se va manifestando. Él va haciendo cosas maravillosas que uno muchas veces no las entiende al principio, pero después solamente dice: Señor, te doy la gloria. Porque cada vez te conozco más. Miremos cómo se complementan estos dos, la palabra y el Espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Ya lo tenemos. Toda la palabra, toda la Escritura, toda sirve. Toda es útil. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 1:21? Mira que lo que nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra fue escrita por el Espíritu Santo. ¿Quién la escribió? El Espíritu Santo, inspirando a estos hombres. A esta cantidad de hombres que escribieron acá, los estaba inspirando el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo vengo a la palabra, yo voy a preguntarle al que la escribió. ¿Y quién la escribió? El Espíritu Santo. Entonces yo me voy a llenar de la esencia del que la escribió. Cuando yo tengo una comunión con el Espíritu Santo y leo la palabra con la unción del Espíritu Santo, tú vas a ver cosas que otros no ven. Todo lo que está escondido para otros va a ser revelación para ti. Todo lo que otros no entienden, tú lo vas a entender, va a ser fácil para ti. Porque el que la escribió, el Espíritu Santo, está dentro de ti. Muchas veces vas a poder entender el sentido con el que Juan escribía.
Y después leyendo a Pedro vas a entender el sentido con el que Pedro escribía. Porque la misma inspiración que tuvo Juan, la tienes tú en el momento de leerla. Porque la misma inspiración que tuvo Pedro, la tienes tú en el momento de leerlo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, podemos buscar, el pastor está hablando cosas exageradas, ¿y cómo vamos a llegar hasta allá? Es lo que Él ha dispuesto, se puede. Lo que pasa es que somos medio perezosos. Porque ahora, o sea que ahora ya no solamente nos toca leer la Biblia, sino que ahora nos toca buscar el Espíritu Santo. Si no hay una cosa si no tienes la otra. Necesitamos la combinación perfecta. Porque esa combinación perfecta va a transformarlo todo. Lo que yo no he podido cambiar será cambiado por esa combinación perfecta. Lo que yo no he podido vencer será vencido por esa combinación perfecta. En lo que yo no he podido tener libertad, tendré la libertad por esa combinación perfecta. ¿De dónde sacamos nosotros que Jesús murió por nosotros? De aquí. Pero muchos lo leen y no significa nada para ellos. ¿Por qué? Porque no hay la revelación del Espíritu Santo de eso que está leyendo. Pero ¿qué pasa cuando yo vengo y el Espíritu Santo me revela lo que yo leo? ¡Wow! Lo entiendo. Jesús tuvo victoria. Jesús venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, yo la venzo también. Me asusté con ese golpe. Yo también la voy a vencer. Entonces ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para mí es ganancia. Eso era lo que decía Pablo. ¿Qué es que la muerte para mí es ganancia? Pues si el Señor decide que me voy, pues hasta rico, ¿no? Pero a veces pensamos, ¿y qué tal que me muera? Y necesitamos la unción del Espíritu Santo. Pastor, pero es que yo no tengo problemas con la muerte porque al fin y al cabo nos morimos y ya se acabó esto. Ay, pero ¿qué va a pasar de aquí antes de que yo me muera? ¿Será que voy a estar bien? ¿Será? Otra vez, vayamos a la palabra y que lo que encontramos en la palabra sea revelado a mi vida por el Espíritu Santo que la escribió, por el escritor de ella. Esa es la combinación perfecta que nosotros podamos entender. Entonces Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Cosas ocultas serán reveladas a ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que yo tengo reservadas para los que me aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que venimos y nos llenamos de Él y de su palabra. Hay cosas maravillosas aquí para ti y para mí. Hay cosas maravillosas aquí para ti y para mí. Pero necesitamos la combinación perfecta. ¿Para qué todo esto que te he dicho? Para que busquemos más del Espíritu Santo y leamos profundamente más la palabra. ¿Necesitas tiempo? Sí. Tú lo tienes. 24 horas. Tú las tienes. Trabaja menos, duerme más. No mentiras. Duerme menos, trabaja más. No mentiras. Ten un balance y saca tiempo para Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Vamos a orar. Ponte de pie. Señor, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos, Dios poderoso, Dios de misericordia y de verdad. Te necesitamos, Señor. Quizás si tú no has buscado al Señor Jesús como debieras, si no has buscado la llenura de su Santo Espíritu como debieras, es momento de pedir perdón. Es momento de arrepentirnos. Si tú no has leído la palabra como debieras, no has estudiado, no has meditado en ella,
Es tiempo de pedir perdón. Señor, perdóname. Perdóname porque me ha faltado, Señor, más de ti, de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor. Quizás no tenemos ni lámpara, Señor. Perdónanos. O quizás tengamos lámparas, pero no aceite. Perdónanos. Señor, avívanos. Con tu Santo Espíritu, avívanos, Señor. Aviva estas lámparas que estamos aquí, Dios, que necesitamos más de ti. Necesitamos vencer, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados en cada área de nuestra vida, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos porque te necesitamos, Señor. Y te damos gloria y te damos honra. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Si usted tiene alguna petición de oración, aquí tenemos algunas personas adelante que van a estar dispuestas para ustedes en este momento para que venga y pida oración. Si usted quiere dejarnos la oración suya escrita en una petición, también tenemos unas tarjetitas para que usted nos deje su oración, su petición de oración. Dios le bendiga.